Sí, preciosa. Es un artista, Esto A mí se me retrae a Juan José. La bondad de Juan José y la esa. Él es un joven. bueno, de aquí después mañana lo toma de allí para acá. No me voy a poder mover. Pero así que me voy. Sí, además tiene que estar con el tonto. Yo no puedo ver la tuya, la buena. ¿Ya está lleno de Hacemos parroquia, secando sembramos, si de ella salida y unimos las masas, si Cristo es el Señor, en nuestra vida, seremos parroquia, seremos familia, hacemos parroquia, secando sembramos. Si de ella salimos y unimos los pasos de Cristo es el pueblo, pero mueve esta vida. Seremos parroquia, seremos familia, testigos de la misión, iglesia en salida, en un Cristo la salvación, la luz que nos guía. Nos convocó, brindamos nuestra fe en comedor. Hacemos parroquia, secando sembramos, si de ella salimos y unimos los pasos, si Cristo es el pueblo, que mueve esta vida, seremos parroquia, seremos familia, seremos... Pues falta deciros como a los niños cuando llegan a la catequesis: buenas tardes. Que haya respuesta, que si no parece que no la han escuchado a uno. Bueno, bienvenida a este... como zapatero. No. Bueno, a esta segunda charla cuaresmal. Ayer tuvimos al señor, uno de los, ya no se puede decir vicario general, uno de los vicarios generales, don José Sánchez, que nos habló del salir. Sabemos todos que estamos insertos, toda la parroquia está inserta en un plan pastoral, un proyecto pastoral de 2017-2019. Si vemos que va bien, lo ampliamos, y si vemos que va mal, pues lo acortamos, ¿no? Que lleva por título Salir, Sembrar y Caminar en Parroquia. Ayer hablamos del salir. Hoy disertaremos alrededor del sembrar, de la necesidad de sembrar en medio del mundo y los elementos que el mundo pone a nuestra disposición para que eso se pueda hacer realidad. Hoy nos acompaña, hoy la encargada de la charla cuaresmal es Ana Medina, que muchos lo conocéis. La verdad es un honor estar al lado de una famosa. Cuando sale por la tele, pues famosa. Pues yo me he preparado, hoy he hecho los deberes y me he preparado la presentación, ¿vale? Bueno, Ana Medina es ante todo mujer, cristiana, madre de un pequeño que pronto llega a las alturas y esposa. Licenciada en periodismo y doctora en publicidad y comunicación por la Universidad de Málaga, donde forma además parte de diferentes equipos de investigación. Desarrolla su labor informativa en la Delegación de Medio de Comunicación de la diócesis, de nuestra diócesis, desde el año 2003. Desde abril del 2015 dirige y presenta
el espacio, bueno, decir que desde el año 2015 es portavoz de la diócesis y llama la atención, pues sí, por el hecho de ser mujer, es la primera vez que una mujer es portavoz de la diócesis de Málaga y algo que es un paso adelante en la integración de los laicos en la vida eclesiástica y yo creo que es un gran paso que hemos dado. Desde abril de 2015 dirige y presenta el espacio televisivo de información católica y religiosa Periferia en la cadena nacional 13 TV. Es por ello que le sonará mucho su cara. Pues además ha estado al frente de muchas retransmisiones religiosas, como la JMJ de Cracovia y la visita del Papa Francisco a diferentes países. Así que, si 13 Televisión ha tenido picos de audiencia, aparte del cascabel, Ana ha sido la responsable. Profesora de comunicación, esa es la parte que me toca, en el Seminario Diocesano y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo, ha formado parte también del equipo coordinador de IMISIón, plataforma de evangelización en Internet que cuenta ya con diferentes reconocimientos, entre ellos el Premio Bravo otorgado por la Conferencia Episcopal Española. Pertenece además a la Comunidad de Vida Cristiana de Málaga, más conocida por sus siglas, CVX, y es hermana de la Archicofradía de los Dolores de San Juan. Más allá de su formación y su trabajo profesional, permítame decir que Ana Medina es un gran testimonio de mujer cristiana comprometida, que siempre está dispuesta a echar una mano y ante todo una buena amiga. Forma parte de un equipo de medios que siempre que deseamos dar publicidad a algo para que lo conozca el mayor número de personas posible, siempre nos ayuda, como en estas charlas que hemos tirado la casa por la ventana y solo nos ha faltado poner carteles en las paradas de autobuses. Pero, oye, el presupuesto nos va bien, pero no da para tanto. La mayoría de vosotros sabe ya de mi pasado periodístico y sinceramente no saben la alegría que me da poder reunirnos en una parroquia y que sea una periodista la que nos hable de la importancia y los recursos que la comunicación nos ofrece en nuestro caminar como cristianos en medio del mundo. Sin enrollarme más, la palabra es de la jefa. Bueno, un placer estar aquí con todos vosotros en esta charla cuaresmal. Yo le preguntaba a Salva, bueno, una charla cuaresmal, ¿cómo se da? Porque yo he dado conferencias, he dado charlas, pero una charla cuaresmal es un género que no conozco, ¿no? Bueno, pues venimos aquí a reflexionar y a compartir un poquito juntos, ¿no? Pues esa experiencia vital de ser discípulos de Jesús hoy, ¿no? En el mundo y en el espacio que nos ha tocado vivir, ¿no? Me gustaba mucho el lema de vuestras charlas, ¿no? El camino hacia la Pascua, salir, sembrar y caminar en parroquia, ¿no? Me recordaba esa frase que el Papa siempre tiene, ¿no? De que seamos iglesia en salida, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pero si salimos cada vez menos, ¿verdad? No sé si sabéis que la media de tiempo que pasa un niño del mundo al aire libre es más pequeña que la que pasa un preso de alta seguridad. No sé si sabíais de ese dato. Pues vamos a verlo con un vídeo. I didn't know what freedom was until it was taken from me. It's devastating. I've had who I am inside stripped away. You can never escape the walls. You can never escape your mind. Then imagine they open their door. You have time to walk out that door and feel the sun on your face. It's everything to me. My daily outdoors time, I think that's probably the most important part of my day. Take all the frustrations and all your problems and just leave them out there. Keeps my mind right, keeps my body strong.
pretty much the highlight of my day. So, how would you feel if your yard time was reduced to just 1 hour a day? Yeah. What am I supposed to tell you how I feel about that? I'm gonna feel pretty sad about it. I think that's gonna build more anger, it's not gonna be a good time. Would be torture. I think cutting the offender's outside time to an hour a day is potentially disastrous. Well, do you know who does have only 1 hour outdoors per day? Children. Wow. That's depressing. I don't even know what to say to that. Something has gone very wrong. Even as I sit in here as a prisoner, I mean, yeah, that's not good. If you don't have to throw the kids in the bathtub, they haven't played hard enough. Climb a tree, break a leg. You know, that's part of life. Learn to be a kid. So, if you could have one wish, what would it be? I wish I could take my kid to a park today. No sé si todos veíais las letras. Algunos no, ¿verdad? Bueno, lo cuento un poquito para los que no lo hayáis podido leer. En concreto, son presos de alta seguridad en Estados Unidos, entonces es un vídeo de una investigación que intenta plasmar, ¿no?, en audiovisual una investigación, un estudio. Entonces primero les preguntan pues qué significa para ellos el rato que pasan en el patio, ¿no?, que son 2 horas al día. Entonces ellos cuentan pues que es lo mejor del día, que lo están esperando siempre, que no lo importante que es. Y si lo redujeran a 1 hora, ¿qué pensaríais, no? Entonces ellos dicen, pues sería horroroso, sería una tortura, se generaría un clima muy desagradable dentro de la prisión, no podríamos comprender eso, ¿no? Y entonces le dicen, bueno, ¿sabes quién pasa 1 hora al día de media al aire libre? Los niños, ¿no? Entonces ellos se quedan como en shock, ¿no? Y dicen, no, eso no puede ser, ¿no? Los niños tienen que salir, tienen que jugar, tienen que romperse una pierna, tienen que trepar a los árboles, ¿no? Si un niño no lo metes todas las noches en la bañera y lo frotas bien es porque ese niño no ha vivido realmente, ¿no? Si no tiene esa necesidad es porque le hace falta vivir más, ¿no? Entonces un poquito, pues, es un vídeo que refleja un poco, pues, los signos de los tiempos que vivimos, es verdad, o sea, no es una exageración, ¿no? Nuestros niños hoy en día de media pasan menos tiempo que un preso al aire libre, ¿no? Es algo que nos cuestiona mucho, ¿verdad? Que nos hace pensar y nos hace ver pues la sociedad en la que estamos. Los datos, por ejemplo, nos hablan, ¿no? Yo os voy a contar mi experiencia a través de mi profesión, sobre todo, ¿no? De los medios de comunicación, que es lo que me caracteriza, ¿no? Y a lo que dedico más tiempo. Yo no sé cómo esos niños que tienen 1 hora al día de tiempo al aire libre, quizá incluso menos, ¿no? Los adultos un poquito menos, todavía no tenemos recreo. Entonces, bueno, pues en mi trabajo yo siempre doy gracias a Dios, ¿no? Porque el Señor me ha permitido unir mi vocación de cristiana con mi vocación de periodista, ¿no? De comunicadora. Entonces, pues tengo la enorme suerte de trabajar comunicando, y no comunicando cualquier cosa, sino comunicando pues las buenas noticias del Evangelio, ¿no?, en la vida. En esa experiencia, a través de la televisión, os hablaré luego un poquito, también de la comunicación en las nuevas tecnologías, ¿no? Pues digamos que voy a focalizarme un poco más en las redes sociales, que aunque muchos de aquí a lo mejor pues no tengamos Twitter o no tengamos Facebook, ¿no? WhatsApp es más difícil, ¿no?, que haya personas que no tengan WhatsApp, ¿verdad? Casi todo, hay unas, ¿no?, por ahí, mira, una valiente. No caigas. Bueno, pues os voy a hablar de ello, ¿no? Os decía, fijar un poco la mirada en los datos, ¿no? El 82% de las personas que usamos Internet en nuestro país, entre 18 y 55 años, usamos las redes sociales. Son más de 14 millones de personas.
en España, las que usamos las redes sociales, ¿no? Se ha convertido hoy, podemos decir, en nuestro lugar de encuentro, en ese patio al que los niños salen en el recreo, pues quizá ese patio hoy en día es más digital que presencial, ¿no? Aquí tenemos la suerte de estar juntos, de estar con los móviles en el bolsillo y de no estar mirándonos, ¿no? Pero muchas veces nuestros ratos de descanso, nuestros ratos de ocio, incluso nuestros ratos de trabajo, están condicionados y están vividos en las redes sociales, en Internet. A Facebook, por ejemplo, dedicamos los españoles 4 horas y media a la semana. A YouTube, 3 horas y media. A Twitter, 3 horas a la semana. Y a Instagram, casi 3 horas a la semana. Nos parece que no, pero son muchas horas, ¿no? Si las sumamos. Y si alguno de nosotros tiene varias redes sociales, pues hace un cómputo interesante. En la actualidad, Internet se ha convertido en una realidad prácticamente omnipresente, ¿no? Y todos estamos de un u otro modo conectados. Antes es verdad que cuando veíamos la tele, teníamos un tiempo y un espacio para ver la tele, o un tiempo y un espacio para escuchar la radio, ¿no? Pero hoy con Internet y con los teléfonos móviles inteligentes, las 24 horas del día, si no lo apagamos para que descansen un poquito, podemos estar continuamente conectados. Y con las notificaciones y todo eso, pues no es decir, este tiempo lo dedico a utilizar este medio de comunicación, sino que ese medio de comunicación forma una parte, una red en toda mi vida, de alguna manera, ¿no? A mí me agobia pensarlo a veces. Desde que me levanto por la mañana, abro el WhatsApp y no lo apago hasta que me voy a acostar, ¿no? Y un poco haciendo trampa, porque debería dejar un teléfono encendido, pero no lo hago, no lo contaría a nadie. Pero digo, todo el tiempo que estoy despierta estoy conectada, ¿no? Es algo para reflexionar, ¿no? No hay un momento de decir, bueno, me dejo el teléfono y me voy al súper. No, cuando uno lo hace hasta se siente culpable, por lo menos yo. Entonces ha cambiado, pues eso, nuestra manera de consumir la información, nuestra manera de comunicarnos también, ¿no? Pierde peso lo presencial, ¿no? Y gana peso lo digital, y de alguna manera vamos perdiendo también habilidades sociales. No sé si os ha pasado a vosotros, pero hay veces que estamos escribiendo WhatsApp a una persona y de pronto nos llama esa persona y decimos, pero ¿qué querrá, ¿no? ¿Qué querrá decirme? O como que te pones nervioso, ¿no? Hemos perdido esa capacidad incluso hasta de hablar por teléfono, de hablar y de escuchar a la otra persona, ¿no? Estos nuevos medios pues también tienen esos condicionantes, ¿no? Nuestra manera de relacionarnos también, ¿no? Podemos ser, y yo por ejemplo que viajo en tren todas las semanas, podemos viajar con una persona al lado, comer con una persona al lado, vivir con una persona al lado, pero cada uno estar navegando a su manera, ¿no? Independientemente, y ni siquiera cruzar una mirada. Olaizola dice, somos personas que viven juntas pero navegan separadas, ¿no? Muchas veces caemos en eso. Incluso la manera de estar con nosotros mismos es diferente ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? De ocupar el tiempo, de divertirnos. La manera de estar con Dios también es diferente por medio de las redes sociales, ¿no? Ahora lo veremos. Y la manera de ser y de sentirnos comunidad también es diferente. Yo mi experiencia en las redes sociales, por ejemplo, es una experiencia que me vino un poco por obligación, ¿no? Como somos periodistas que nos dedicamos al mundo de la información, pues cuando surgieron las redes sociales había que estar ahí, hay que estar ahí, ¿no? Y bueno, pues uno se embarca en eso y lo empieza a hacer un poco por obligación y luego empieza a descubrir pues que eso tiene sus capacidades, sus virtudes, sus potencialidades, ¿no? Y que puede hacer cosas pues que antes no podía hacer, ¿no? ¿Qué aporta ese mundo diferente que hemos reflejado a la evangelización, ¿no? A esto que decíamos antes de sembrar como cristianos en un mundo tan distinto. Por ejemplo, mi experiencia desde el programa de la televisión, desde Periferias, un programa dirigido al mundo católico, pues es periferia pura y dura, como dice su propio nombre. Cuando le pusieron el nombre fue muy oportuno, ¿no? Somos periferia también dentro de nuestra propia televisión.
Un programa pues que tiene un porcentaje muy pequeño de audiencia, que se dirige a un público eminentemente mayor, de personas con una edad avanzada, y las redes sociales pues nos permiten superar esa barrera, ¿no? Llegar, por ejemplo, a personas que un domingo a las 2 menos cuarto, y aprovecho para hacer publicidad, pues no están delante de la televisión, ¿no? Y hay una comunicación en ambas direcciones, desde el programa a la gente y desde escuchar a los espectadores, ¿no? ¿Qué quieren que tratemos? ¿Qué temas les interesan? ¿Qué temas les preocupan? ¿Cómo perciben los temas que abordamos, ¿no? La persona que lleva, por ejemplo, los perfiles en redes sociales del programa de Periferia, le preguntaba yo, bueno, ¿tú qué impresión te has llevado? ¿No? Porque claro, ella llevaba los perfiles pues, de otros muchos programas no religiosos, ¿no? Y es una persona pues, que aunque tiene una especial sensibilidad con el tema religioso, pero no es uno de los nuestros, ¿no? Por así decirlo, no es un católico. Entonces, pues ella me decía que le había ayudado a conocer una nueva forma de vivir la fe, ¿no? Que le había sorprendido la cantidad de gente joven que está en las redes sociales transmitiendo su fe, compartiendo su fe, transmitiendo el Evangelio, que le había ayudado a quitarse muchos prejuicios, que había visto que había mucha gente con inquietudes similares, ¿no? A las que ella tenía, y que la Iglesia y el Evangelio pueden ser atractivos y modernos, ¿no? Que era algo que a ella le parecía como que nos quedaba mucho por avanzar, ¿no? Nosotros las mayores interacciones que hemos conseguido, los mayores picos de participación en las redes sociales dentro de Periferia, lo hemos conseguido pues con retransmisiones del Papa, ¿no? Cuando el Papa fue a Lampedusa, cuando el Papa fue a Fátima, cuando el Papa fue a Grecia. En programas cotidianos, por ejemplo, pues también funciona muy bien pues desde la óptica creyente, el tratamiento desde la óptica creyente de temas como pues, la bioética, que tiene que ver la bioética con la fe, pues qué dice Cáritas o cómo trabaja Cáritas, o el testimonio cotidiano de personas, ¿no? Las redes sociales o internet nos permiten también dar mayor difusión a trocitos pequeños del programa. Es decir, hay veces que en el programa pues, hay 1 minuto y medio en el que el invitado ha dicho una cosa impresionante, ¿no? Pues eso, las redes sociales nos permiten cortar ese trocito y que ese trocito se difunda y rule mucho más que a lo mejor alguien sentarse a la tele y ver 50 minutos de programa, ¿no? En el mundo en el que vivimos todo eso es muy característico. Y hay una cosa que a mí me ha sorprendido mucho desde que empecé a trabajar en este programa, en Periferia. Yo he tenido la grandísima suerte de contar allí con unos colaboradores y un equipo fabuloso, ¿no? No solamente profesionalmente, sino como personas, ¿no? Mi marido hace poco vinieron, él y mi hijo a Madrid a ver una grabación, que no habían venido desde 2015, no había conseguido yo engañarlos para que vinieran. Y me dijo, qué suerte tienes de compañeros, ¿no? Lo mismo me pasa aquí en Málaga, que tengo mucha suerte de compañeros también. Pero me dijo, qué suerte, y es verdad, son personas buenas, ¿no? De buen corazón. Y se ha creado un vínculo, pues desde el primer momento, muy bonito entre nosotros, ¿no? Entonces siempre que hacemos un programa, pues luego subimos una foto que nos hacemos, ¿no? Hacemos una foto formal, todos muy bien, con el invitado, todos muy formalitos, y luego nos hacemos ya en plan gamberrillo, nos hacemos un selfie, y hay gente que se ríe con nosotros porque hacemos un selfie poniendo morritos y todo, en plan adolescente, ¿no? Nosotros somos libres. Entonces, pues, fíjate qué curioso que mucha gente que no ve el programa, que no vería nunca el programa, que son amigos de los distintos componentes del grupo, pero que no comparten nuestra fe, nos dicen, qué bonito el ver el buen rollo que tenéis, ¿no? Se os ve tan felices, tan compenetrados, tan... ¿no? Y yo escuchaba eso y decía, claro, de alguna manera es ese de mirad cómo se aman, ¿no? Una cosa tan sencilla como compartir esa foto ha dado motivo para que personas piensen, oye, estas personas siempre están alegres, siempre están queriéndose, siempre están, pues, fíjate que qué manera más simple y sin quererlo de sembrar una semillita de evangelio en personas que a lo mejor nunca van a ver el programa, pero bueno, esa foto les llega, ¿no? De alguna manera. Yo, personalmente, en las redes sociales he descubierto
que de alguna manera son como el monte de las bienaventuranzas, ¿no? Pero un monte de las bienaventuranzas que siempre está abierto, ¿no? Que es ese mundo digital que hemos dicho. Y siempre está lleno de gente y siempre es de día. No tenemos que esperar a tener ese momento concreto, ¿no? Podemos estar en el trabajo y en el monte de las bienaventuranzas. Podemos estar en el mercado leyendo un libro, viajando, comiendo, de fiesta y en el monte de las bienaventuranzas a la vez, ¿no? Entonces es esa iglesia en salida 24 horas. Para mí las redes sociales son eso. Por lo tanto ya no vale ser cristianos de sacristía para adentro, porque el adentro nuestro está expuesto, sale a la luz, ¿no? ¿Cuántas veces a mí me ha pasado, ¿no? de ir al colegio a recoger a mi niño y decirme una madre: ¡ay, te he visto que has dado una charla cuaresmal en la amargura! Y yo decía: ¿tú cómo lo sabes? Claro, uno cuelga las cosas muchas veces sin darse cuenta de que la gente las cosas las lee y las ve y te sigue, ¿no? Por lo tanto, del mismo modo, no podemos tener miedo a, siendo esa iglesia en salida, a accidentarnos, ¿no? Porque o nos encerramos o nos accidentamos. Está claro. Como dice el Papa, más vale accidentarnos que encerrarnos. Y en ese mundo digital, pues todos nosotros somos una red de evangelizadores. Hoy en día, pues el Señor hubiera dicho: id por internet, ¿no? Y predicad el Evangelio, ¿no? Id por internet y predicad el Evangelio. Yo os he traído algunas ideas que las tenéis ahí en un papel que os he transmitido. Bueno, ese papel son 10 puntos, es un decálogo que surgió de un encuentro que hubo en Twitter hace ya mucho tiempo dentro de esa red de misioneros digitales que forman iMisión, ¿no? No sé si a algunos os suena. Pues hicimos un encuentro para ver a la gente qué le inspiraba Internet a la hora de evangelizar, ¿no? ¿Qué significaba para ellos Internet? ¿O cómo evangelizaban en Internet? ¿O cómo hacían presente a Jesús en Internet? Y entonces, pues cada uno iba compartiendo cosas. Y de las cosas que más se compartieron, pues se elaboró este decálogo de puntos que a mí me parece, y por eso lo he traído como un poco como línea de esta charla, que tiene, no solamente es hablaros de las redes sociales, de lo técnico, de las cosas curiosas, de tal, sino que tiene un trasfondo espiritual, ¿no? Que a mí me gusta. Yo creo que es importante que descubramos que Internet no es un revoltijo de cables, ¿no? ni unos aparatos muy extraños, sino que es, pues, ese lugar de encuentro. Y como lugar de encuentro, pues, es un sitio donde vamos a evangelizar y donde vamos a ser evangelizados nosotros también. Por lo tanto, hay toda una teología de todo esto. Yo os invito a que leáis al padre Antonio Espadaro, que además es asesor del Papa Francisco y él es experto en ciberteología. O sea, que ya con el nombrecito va la cosa estupenda. Y él dice eso, dice: Internet no existe. Internet no existe. No es un espacio físico, no es un amasijo de cables, ¿no? Es, pues, muchas más cosas, ¿no? Es un ambiente en el que ya nos movemos sin quererlo, ¿no? En el primer punto de ese decálogo, que como os he dicho, pues surgió de personas como los que estamos aquí, simplemente volcando su experiencia en Internet, dice: en el origen, Cristo, ¿no? Es decir, Jesús dice: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura. Y ese es el mandato desde el que nace la llamada a la evangelización en el continente digital, ¿no? Ese id por todo el mundo que Jesús dijo, hoy necesariamente implica estar en las redes sociales, estar en Internet, ¿no? Es ser iMisioneros, que por eso el nombre de esta red, ¿no? iMisión, la I de Internet y la misión. En 2005, fijaros si ya la Iglesia ha sido pionera en todo esto, San Juan Pablo II decía:
La Iglesia advierte que el uso de las técnicas y tecnologías de la comunicación contemporáneas forman parte de su propia misión en el tercer milenio. Es decir, la Iglesia no puede desarrollar su propia misión si no lo hace a través de estas técnicas de comunicación contemporáneas. Pero en esta evangelización, en esta misión de la Iglesia, cada uno de nosotros no va por libre, sino que va enviado por Cristo. Por eso en el origen está Cristo. Es una cosa que no nos puede faltar, ¿no? Somos enviados. Y no vamos enviados a difundir una doctrina ni unos dogmas, sino el amor de Dios Padre hacia cada ser humano. Por eso Cristo es maestro también de las personas que queremos ser evangelizadores en las redes sociales, ¿no? Hace poco, por ejemplo, el Papa Francisco en Chile le decía a los jóvenes que se tenían que preguntar ante cualquier situación que se encontraran: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿No? Decía, esta es la contraseña, porque les preguntaba, bueno, ¿qué es lo que más nervioso os pone? ¿No? Decía, pues cuando no tengo wifi o cuando el móvil se me queda sin batería, ¿no? Entonces el Papa pues utilizaba un poquito ese lenguaje de los jóvenes y les decía, pues la contraseña esencial para no perderos en el mundo, la brújula es haceros esa pregunta: ¿qué haría Cristo en mi lugar, en esta situación? Por eso es importante que también esa pregunta la tengamos nosotros cuando escribimos un WhatsApp a nuestra suegra o a nuestra nuera o a nuestros compañeros de trabajo, ¿no? ¿Qué escribiría Cristo en mi lugar, ¿no? Sobre todo, porque cuando escribimos además se nos puede malinterpretar mucho. Y para eso no podemos ser candiles de puerta ajena, ¿no? Que decía mi madre, ¿no? Tenemos que beber de la fuente inagotable de la oración. El segundo punto del decálogo es Internet, un lugar, no un medio. Siempre hablamos de la televisión, un medio de comunicación, la radio, un medio de comunicación, la prensa, un medio de comunicación. Bueno, pues aquí la Iglesia nos dice, olvidaros de todo eso, ¿no? Internet no es un medio, es un lugar, ¿no? Pues lo importante que significa eso. Para vosotros, por ejemplo, cruzar la puerta de vuestra parroquia y llegar aquí significa mucho, ¿verdad? Significa muchísimo. Los lugares son muy importantes para nosotros, ¿no? Benedicto XVI fue el primero que habló de Internet como un continente digital. Y el Papa Francisco habla de las calles digitales, ¿no? Como que es como más concreto, ¿no? más de párroco. Las calles digitales, las plazas digitales, ¿no? Y decir que Internet es un lugar no es solamente una metáfora, sino que es una afirmación que tiene implicaciones muy especiales, ¿no? Por ejemplo, en un mundo en el que podemos estar haciendo cualquier cosa y estar sumergidos en el móvil y ni siquiera darnos cuenta de lo que nos rodea, ¿no? Pues hablar del lugar es muy importante, ¿no? Como hemos dicho, no es un elemento secundario. Donde nacemos condiciona nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestra vida. Cuando vivimos una experiencia que nos marca, pues también ese lugar como que adquiere unas connotaciones muy especiales para nosotros. El espacio donde estamos influye también en nuestra manera de estar y de ser, ¿no? Para muchos, sobre todo al principio, Internet y las redes sociales estaban asociados a lo que os decía, un jaleo de aparatos, cables, el router que hacía un ruido muy particular, ¿no? Pero cuando pensamos, por ejemplo, en nuestra casa, seguro que no pensamos, aquí hay una viga, un forjado, ¿verdad que no? No pensamos en nada de eso. Pues con Internet tenemos que hacer lo mismo, aislarnos, y ya cada vez la tecnología nos lo facilita más, porque cada vez es más limpia y más amigable, aislarnos de todo ese componente tecnológico que lo sustenta, ¿no? Y darnos cuenta de que es ese lugar y ese espacio, ese ambiente. Y al descubrir que Internet y la red no es un instrumento, sino un lugar, también abrimos nuestra percepción a darnos cuenta de que es un lugar habitado. No es un lugar vacío, es un lugar habitado por personas. Implica que los usuarios, los seguidores, las personas con las que nos comunicamos, aunque no las conozcamos personalmente, como me ha pasado antes con Ana, que la he saludado aquí y le he dicho, ¿te conozco? Y dice, sí, de Facebook. Pues que detrás de esas caras que vemos en Internet hay personas como nosotros que tienen sentimientos, y que esas personas y nosotros configuramos también ese lugar que estamos habitando.
Y en ese lugar puede haber fronteras, cuando levantamos, por ejemplo, muros de decir, no, porque yo pienso así, y esto es así, y es como yo digo, ¿no? O no estamos dispuestos al diálogo, o a conocer lo que piensan personas que piensan diferente, de manera diferente a nosotros. Pero también puede haber puentes en ese lugar, ¿no? Cuando nos preocupamos por la situación que viven los demás, cuando usamos los medios que tenemos a nuestro alcance para echarles una mano, o para apoyar una campaña solidaria, o para difundir un mensaje de denuncia de una injusticia. En ese lugar puede haber proximidad. El Papa Francisco dice: comunicar es tomar conciencia de que somos humanos, hijos de Dios. Y él refiere la parábola del buen samaritano en relación a la comunicación, ¿no? Y dice que quién era el samaritano, quién fue el buen samaritano, ¿no? Quién fue el prójimo de aquella persona, ¿no? Que estaba malherida en el camino, ¿no? Pues aquel que se sintió realmente cercano a él, interpelado por su situación, ¿no? Los demás daban un rodeo, cambiaban de camino. Entonces, ese componente de proximidad, ¿no? De sentirnos cercanos a las personas con las que nos relacionamos, también a través de lo digital. Dice el Papa en su mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales de 2014: no basta pasar por las calles digitales, es decir, simplemente estar conectados. Es necesario que la conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro. El Papa nos invita a no tener miedo de hacernos ciudadanos del mundo digital, bien consciente, dice, de que esto requiere energías renovadas y una imaginación nueva para transmitir a los demás la belleza de Dios. Por medio de las calles digitales, dice el Papa, pobladas a menudo de personas heridas, podemos contribuir a mostrar el rostro de Dios, a participar en la vocación misionera de toda la Iglesia, a llevar calor y cercanía a los demás. Hemos dicho en el origen Cristo, Internet un lugar, no un instrumento. El tercero, que es uno de mis favoritos, que es la clave, el testimonio, ¿no? Y dice este punto del Decálogo: para la Iglesia el primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida auténticamente cristiana, citando la Evangelii Nunciandi. Los contenidos no evangelizan de modo auténtico sin nuestro testimonio explícito del amor de Dios en la red. A mí siempre me gusta diferenciar, y lo hago mucho con uno de vuestros feligreses, con Pachi, entre un creyente y un testigo, ¿no? Hay mucha diferencia entre un creyente y un testigo, ¿no? El que dice lo que cree y el que dice lo que ve, lo que vive, ¿no? Hay mucha diferencia en eso. Por eso a mí yo cuando oigo a Pachi, ¿no? En cualquier conferencia, cualquier cosa, digo, qué barbaridad, ¿no? Así se tenían que quedar la gente cuando escuchara a los apóstoles hablar, ¿no? Porque realmente puede hablar de lo que quiera, que al final siempre te acaba ardiendo el corazón de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque él no está hablando de cosas que ha aprendido y que sí, que está de acuerdo y que, venga, me lo creo, ¿no? Le voy a dar un voto de favor a los curas, me lo voy a creer. No, él está hablando de cosas que él vive y experimenta en lo cotidiano y en lo más sencillo. Entonces, para mí eso es fundamental en las redes sociales. Somos nosotros testigos en nuestra manera de comunicarnos, en nuestra manera de comunicar el Evangelio. Es decir, nos limitamos a repetir enseñanzas, doctrinas, o manifestamos con nuestro testimonio cómo nosotros nos hemos encontrado con Dios y el impacto que eso tiene en nuestra vida cotidiana. Eso es muy complicado, pero ahí está la clave. ¿Se puede evangelizar sin hablar de Dios? ¿O sin hacerlo explícitamente? ¿No? Pedro Rupe lo expresaba de una manera que he escrito aquí para compartirlo con vosotros. Dice: cuando las exigencias de la misma evangelización solo permiten o aconsejan una manifestación implícita de nuestra fe, tanto más viva habrá de ser esa fe en nosotros. Más explícita para nosotros mismos la intencionalidad apostólica que nos justifica en esas actividades, y más exigente la coherencia de nuestra propia vida con esa fe. Vivir nuestra fe y nuestra esperanza a la intemperie
expuestos a la prueba de la increencia y la injusticia, requerirá de nosotros más que nunca la oración que pida esa fe. Esta semana, por ejemplo, pues todos hemos seguido, ¿verdad?, ese dramático acontecimiento, ¿no?, ese dramático suceso del pequeño Gabriel en Almería, ¿no? Y escuchando a sus padres el otro día, especialmente a su madre, ¿no?, diciendo no difundáis la rabia, ¿no? Quedaros con las personas buenas que hay en el mundo, quedaros con ese sentimiento bueno que se ha despertado en todos nosotros a través de la pérdida de mi hijo, ¿no? Yo decía, ahí realmente está el Evangelio, ¿no? Ahí tenemos un testimonio que ha dado esa mujer, que nos ha dejado a todos sentados de culo, permitidme la expresión, y que ha sido maravilloso, no le ha hecho falta decir nada más, ¿no? Porque es que tiene la autoridad, es la persona que tiene la autoridad para poder decir en ese momento esa palabra de conciliación, de paz, de fraternidad, ¿verdad? Y los medios de comunicación y las redes sociales, y ya estábamos todos haciendo nuestros juicios y sacando todos los detalles y llevándonos las manos a la cabeza, ¿no?, cuando ella ha dicho, ¿no? Vamos a aprovechar esto para sacar algo bueno, ¿no? Pues un testimonio precioso, ¿no? Y no sabemos si esa mujer tiene fe o no lo tiene, pero ahí realmente yo he visto al Señor, ¿no? Y podemos ser testigos en momentos tan importantes como ese, como el que ha vivido esa familia, ¿no? Cuando a nuestra vida llega la enfermedad, o cuando a nuestra vida pues llega la muerte de un familiar, o nos quedamos sin trabajo, ¿no? Son momentos extraordinarios en nuestra vida en las que a lo mejor pues podemos dar un testimonio importante, ¿no? De templanza, de fe, de confianza en Dios. Pero también podemos ser testigos en lo más cotidiano, ¿no? Porque al final en lo sencillo y en lo pequeño es donde nos lo jugamos todo, ¿no? Digamos que la vida no está hecha solo de momentos extraordinarios, que son poquitos, ¿no?, sino de miles de momentos que aparentemente son muy sencillos y muy ordinarios, pero que sabemos que por medio de Dios pues se pueden hacer extraordinarios también. El cuarto punto, nuestra fuerza, la gracia. Era una de las cosas que las personas que utilizaban Twitter, en este caso era la red social Twitter, pero se puede extender a cualquiera, ¿no? Decían que la fuerza no estaba en nosotros mismos, ¿no? Ni en nuestras capacidades, ni en nuestro poder, ¿no? Sin mí no podéis hacer nada, dice el Evangelio de Juan. Solo unidos a Cristo, viviendo una verdadera vida cristiana en fidelidad y amor a la Iglesia, nosotros como misioneros digitales podemos dar un fruto abundante y superar la tentación del desaliento y del agonismo. Os he traído ese ejemplo como desaliento, ¿no? Cuando uno de nosotros pone un mensaje en internet y de pronto le responden así, pues le puede surgir el desaliento, ¿no? Este es el mensaje de... Este es el mensaje de un sacerdote, es joven, él, pues, es uno de los fundadores de Misión y es una persona con mucha capacidad para transmitir en las redes sociales, ¿no? Entonces él colgó este mensaje en el que decía: a veces nos da vergüenza confesarnos porque no sabemos cómo hacerlo o lo hemos olvidado. Ahí va una ayudita, y ponía un enlace donde pinchabas y te daba como las claves para preparar una buena confesión. Y una persona le respondía: eso les ocurrirá a ustedes, imbéciles. Entonces él respondía: que el Dios de la paz le bendiga, le muestre su rostro y colme su corazón de gracia. Y la otra persona le decía: yo vivo en paz desde que los dejé a ustedes y soy testigo de Jehová. Y le pone Mateo, Romanos, Filipenses, Santiago. Y él le responde: lamento que tenga que llamarme imbécil para sentirse en paz. Le deseo todo bien, Dios lo bendiga. Entonces es un testimonio de decir, ante esa situación, que alguien te diga imbécil, oye, pues a uno le duele, ¿no? Pues, ¿cómo se puede responder con templanza, ¿no? ¿Cómo se puede responder respetando a la otra persona y también respondiéndole, ¿no? Diciéndole: lamento que tenga que llamarme imbécil para sentirse en paz, pero bueno, ¿no? Pues
Esa gracia del Señor es la que sostiene una respuesta así, porque yo creo que humanamente a cualquiera de nosotros nos saldría cualquier otra respuesta, ¿verdad? Esa fuerza nos ayuda a superar la tentación del desaliento y también la tentación del activismo. Os he traído otro grupo de mensajes, os lo voy a leer porque ahí sale pequeñito, yo casi lo tengo más grande en el folio porque estoy un poco cegata. El activismo es de defender nuestras ideas, pero sin respetar a los demás, ¿vale? Que en internet y en las redes sociales, pues esto se da mucho, sobre todo en Twitter, que uno se puede poner cualquier nombre y cualquier foto y ni siquiera saben quién es uno, ¿no? En Facebook todavía, pues, tienes que engañar un poquillo más. Esto es una respuesta a un mensaje de Santiago Agrelo, de Monseñor Agrelo, el arzobispo de Tánger, en el que él hablaba de que las mujeres no tenían un derecho menos por ser mujer, ni los varones tendrían que tener un derecho más por ser varones, ¿no? Entonces una mujer le responde, ni yo tengo un derecho menos que usted por ser mujer, ni usted tiene un derecho más por ser hombre. No se deje engañar por las feminazis, ¿no? Y Santiago Agrelo le responde, querida, lo primero que debemos, lo voy a leer aquí mejor, lo primero que debemos a las personas con las que no estamos de acuerdo es respeto. Es nuestra manera de acercarnos a ellas. Y yo no estoy dispuesto a vivir enfrentado con nadie, aunque viva en desacuerdo con muchos. Un abrazo. La señora le responde, yo solo digo que no se deje engañar. Y el monseñor Agrelo le responde, mire bien y verá que no se ha dirigido con respeto al grupo de mujeres a quienes se refiere en su comentario. La señora le dice, esas mismas que hacen pintadas en las fachadas de las iglesias, ¿quiere acaso que me postre ante ellas? Y él responde, que se postre no. Que las trate con respeto, sí. El respeto no disminuye la fuerza de las razones. Un abrazo. Y ella le responde, el respeto, amigo mío, se adquiere, no se mendiga. Y él le responde, el respeto, hermana mía, se da en la medida en que uno lo tiene para sí mismo. Y Dios respeta a todos. Yo solo intento parecerme algo a Él. ¿No? Pues también me ha parecido una manera bonita de manifestar eso, ¿no? De cómo muchas veces estamos defendiendo una idea con todo nuestro corazón y la idea se come a la persona que tenemos al frente, ¿no? La gracia de Dios es nuestra fuerza, ¿no? En esos casos, y eso no se nos puede olvidar nunca. Por tanto, ante situaciones así, pues este sacerdote primero que os contaba decía que había que respirar hondo y que él utilizaba una oración que le había enseñado una mujer enferma a la que él visitaba para llevarle la comunión, que le había dicho que en momentos así tenía que rezar, Señor, bendice a esta persona y convierte mi corazón, ¿no? Es una oración muy pequeñita que yo creo que tendríamos que tener todos y usarla muchas veces al día, ¿verdad? Antes de saltar. Otro de los puntos, el quinto, es somos pueblo, comunidad, ¿no? Y eso en las redes sociales se ejemplifica pues también con el nombre con el que se denomina a los usuarios de las redes sociales, ¿no? Pues en Facebook, la comunidad de Facebook, ¿no? En nuestro grupo de amigos, ¿no? En las redes sociales, en Twitter. Hay un cierto sentido intrínseco de comunidad en las redes sociales, ¿no? Por ese motivo que decía el Papa de que son de alguna manera nuestras plazas y nuestras calles digitales, ¿no? Y tan importante y tan significativo como ese testimonio personal que hemos dicho antes de cada uno de nosotros es también el testimonio que damos como comunidad, ¿no? Supongo que la Parroquia de la Amargura, a través de su Facebook o de su Twitter, pues manifiesta y comparte una serie de cosas, pero luego todos vosotros sois la comunidad parroquial de la Amargura y la gente os conoce como comunidad parroquial de la Amargura, con lo cual lo que cada uno de vosotros hacéis está también representando a la comunidad al completo. Es muy bonito en ese sentido que las redes sociales también nos favorecen el actuar en red con otras personas, incluso aunque no las conozcamos. El participar, por ejemplo, en campañas que se hacen a través de las redes sociales, en quedadas concretas pues, por el Día de las Misiones o por el Día de la Paz o por un montón de iniciativas, ¿no? Y ahí pues estamos participando y sintiéndonos iglesia y comunidad con personas que no conocemos, que viven a miles de kilómetros de distancia nuestra, que tienen a lo mejor muchísimos más años que nosotros o muchísimos menos años que nosotros, ¿no? Y sin embargo nos sentimos que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Que somos lo mismo, la misma familia.
El Papa Francisco dice en su mensaje para las comunicaciones sociales de 2016: los correos electrónicos, los mensajes de texto, las redes sociales, los foros pueden ser formas de comunicación plenamente humanas. No es la tecnología la que determina si la comunicación es auténtica o no, sino el corazón del hombre y su capacidad para usar bien los medios a su disposición. Es muy bonita esa idea, ¿no? Y es una idea que Espadaro también habla mucho, ¿no? Dice, ¿cuántas relaciones presenciales, ¿no? O personales, o de vecindad, o de trabajo tenemos? Y no por el hecho de ser de tú a tú, son más auténticas que otras que podamos tener con personas que están lejos de nosotros a través de internet, ¿no? No es el medio, el entorno el que determina si una comunicación es auténtica, sino el corazón de las personas que están participando de esa comunicación, ¿no? Y eso es algo muy bonito, ¿no? Es verdad que hay personas pues, que las podemos ver todos los días, pero en ningún momento tenemos un vínculo auténtico, ni le vamos a contar cosas importantes de nuestra vida, ni... ¿no? El sexto punto, en todo, la caridad. La soberbia, la división y las críticas sin caridad entre cristianos provocan un escandaloso espectáculo que engendra escepticismo y a veces hasta ateísmos, ¿no? Como hemos visto antes, pues hay muchas maneras de ser en las redes sociales, ¿no? Nos encontramos con personas de todo tipo y más que con personas de todo tipo, yo creo que todas las personas pues tenemos nuestras luces y nuestras sombras, ¿no? Nos encontramos con mensajes de todo tipo, con interacciones de todo tipo, ¿no? No vamos a juzgar a una persona, porque a lo mejor esas personas son maravillosas y estupendísimas, ¿eh? Las que han reaccionado así. Y a lo mejor el que ha dicho Dios te bendiga, luego por dentro está rabiando, ¿no? La forma, el modo, en un mundo en el que lo presencial no está presente, por decirlo de manera redundante, pues es aún más importante, es muy importante, ¿no? Cómo decimos lo que decimos, ¿no? Para que no sea malinterpretado y para que no levante un muro, como decíamos antes, entre las personas, sino tienda un puente, ¿no? Y dominar la forma, dominar ese modo, es imprescindible para llegar al corazón de las otras personas sin herirlos, ¿no? Con esa ternura que dice el Papa. San Francisco de Sales, que es el patrón de José y mío, el patrón de los comunicadores, decía que pueden más 2 gotas de miel que 2 tinajas de vinagre, ¿no? Atrapan más moscas, decía. Atrapan más moscas 2 gotas de miel que 2 tinajas de vinagre, ¿no? Pues así es, ¿no? ¿A cuántas personas con un gesto, con una sonrisa, con una palabra amable, pues les podemos estar evangelizando mucho más que si le contamos ahí una perorata? El Papa, en su mensaje para las comunicaciones sociales de 2016, decía: es hermoso ver personas que se afanan en elegir con cuidado las palabras y los gestos para superar las incomprensiones, curar la memoria herida y construir paz y armonía. Las palabras pueden construir puentes entre las personas, las familias, los grupos sociales y los pueblos, y esto es posible en el mundo físico y en el mundo digital. Por tanto, que las palabras y las acciones sean apropiadas para ayudarnos a salir de los círculos viciosos de las condenas y las venganzas, que siguen enmarañando a individuos y naciones y que llevan a expresarnos con mensajes de odio. La palabra del cristiano, sin embargo, se propone hacer crecer la comunión, e incluso cuando debe condenar con firmeza el mal, trata de no romper nunca la relación y la comunicación. Por tanto, construir iglesia, pedir y trabajar la comunión es algo urgente para nosotros si queremos ser apóstoles de Cristo en las redes sociales. El punto 7 del Decálogo dice: abiertos para todos, ¿no? Y eso, como vamos a ver, nos lleva a varias cosas. Los tuiteros decían: evangelizar en internet exige abrirse al diálogo con una actitud humilde a todos, no solo a aquellos que acogen la fe de buen grado, también a quienes la desconocen o están más alejados. Y para ello hay que vencer 2 tipos de fronteras o 2 tipos de limitaciones, ¿no? Por un lado, las fronteras propias, ¿no? La de creernos que estamos en posesión de la verdad absoluta, la de tener miedo a que alguien nos vaya a decir o nos vaya a perseguir o nos vaya a insultar por decir algo de manera explícita.
a ser tibios, a tener vergüenza o pereza de manifestarnos o manifestar nuestra fe. Y luego, por otro lado, las fronteras que implican estos propios medios de comunicación. Las redes sociales lo que intentan es que tengamos una experiencia gratificante y satisfactoria, ¿no? Cuando tú estás en Facebook y eres amigo de alguien y de pronto dices, ya no quiero ser amigo de esta persona, ¿no? Entonces te dice, deja de seguirlo, ¿no? Y dice, no te preocupes que la otra persona no se va a enterar de que le has dejado de seguir. A ver, esto está para hacer amigos, no vamos a hacer enemigos, ¿vale? Ellos lo que intentan es que uno se lo pase lo mejor que pueda. ¿Qué pasa? Que con ese pasárnoslo lo mejor que podamos, nos va a mostrar y nos va a rodear continuamente de personas que comparten nuestras maneras de pensar, nuestros gustos, etc. Con lo cual, no sé si os dais cuenta, pero en Facebook, por ejemplo, hay un momento en el que dices, pero si es que siempre veo a las 7 o 8 mismas personas continuamente. Si yo tengo 300 amigos, ¿cómo es que nada más que veo a 5? ¿No? ¿Cómo pasa esto? Pues claro, porque son las personas con las que más interaccionas, con las que tal... Uy, que voy fatal el tiempo. Bueno, pues esa es una frontera de estos medios de comunicación que tenemos que romper. ¿Cómo se rompe esa frontera? Pues investigando y buscando. Y leyendo y buscando a personas que no están dentro de nuestro círculo. Y dándole a me gusta o a no me gusta o poniéndoles un comentario. Y entonces Facebook o Twitter va a decir, ah, pues a esta persona le interesa a este, pues se lo voy a mostrar. Pero eso hay que romperlo, porque en un principio el propio medio te lo impide. El propio medio quiere que tú te muevas en un círculo cerrado, ¿vale? Y eso es importante romperlo. Avanzo rápido. El octavo punto del decálogo dice, buscamos dar fruto y no tener éxito. Y eso en el mundo de las redes sociales es muy importante. Porque enseguida, pues, ay, me han puesto muchos me gusta, y he puesto esta foto y enseguida tengo 5 comentarios o 20 y tal, y uy, nos ponemos con un nerviosismo. No, porque a todos nos gusta que nos quieran, y eso es normal, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué buscamos? Que la gente nos quiera y que esté muy contenta con nosotros y o que realmente la gente vea a Cristo cuando nos vea a nosotros, ¿no? Pues eso es importante también, ¿no? Hablamos de nosotros mismos, nos ponemos a nosotros mismos en un pedestal, o somos como el Papa Francisco, ¿no? Que cuánta gente lo sigue, pero cuánta gente ve el rostro de Dios en las cosas que hace el Papa Francisco, ¿no? Pues eso debería ser. El noveno punto, por lo digital a lo presencial. Es decir, la evangelización digital tiene muchas cosas positivas, como hemos visto, pero también tiene unas limitaciones, ¿no? Obvias. Y las personas que se encontraron en ese encuentro para determinar qué era lo importante en la evangelización digital decían, bueno, está muy bien conectarnos por aquí, hacer cosas juntos y tal, pero encontrarnos, conocernos, ponernos cara y compartir cosas, una sonrisa y un abrazo es muy importante. Entonces, que lo digital sirva siempre para llegar a lo presencial, ¿no? Que no sea un sustituto de lo físico. Y el décimo punto, pues siempre somos discípulos, siempre estamos aprendiendo. Que nunca nos creamos que lo sabemos todo, y menos en este mundo de las comunicaciones, que mañana ya, bueno, mañana no, dentro de un rato, ya ha cambiado todo, ¿no? Pues que estemos siempre en búsqueda permanente de esas nuevas formas, de esos nuevos lenguajes, que no tengamos miedo de las cosas nuevas, de aprender. Y aprender también de aquellas personas que no son parte de la iglesia, ¿no? Muchas veces, pues decir, ¿cómo hace esto Coca-Cola? A ver el anuncio de Coca-Cola, ¿qué historia cuenta? Bueno, pues, ¿esto me sirve a mí para yo contar una historia que tenga que ver con el Evangelio? Pues sí. Entonces, ¿no? Pues eso podemos aprender de muchas personas. Yo, sobre todo, os animaría diciendo, pues eso que nos decía Juan Pablo II, ¿no? No tengáis miedo, ¿no? No hay que tener miedo a los teléfonos móviles, no hay que tener miedo a Facebook, a Twitter o al WhatsApp. No hay que estar en todas partes. Simplemente a lo mejor decir, pues yo me limito al WhatsApp. Bueno, pues, ¿cómo lo voy a usar, no? ¿Qué haría Cristo en mi lugar, no? Eso lo voy a decir a mi suegra, a ver si antes de mandarme muchos mensajes se lo piensa. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Pobrecita. Bueno, pues eso, ¿no? No tengáis miedo, porque cada uno de nosotros, por muy mayor o por muy joven que sea, tiene algo que contar
y algo que compartir en el mundo de Internet. Así que adelante y muchas gracias. Bueno, ha sido muy interesante, sin duda, Ana, y muy bonito. Como siempre, abrimos turno de preguntas. Si hubiese alguna pregunta. Emi, escuchamos. He insistido en que es importante el modo en que nos expresamos, pero me gustaría que nos dijera algo de la fake news, de las noticias falsas, que el Papa en el mensaje a los periodistas precisamente insistió mucho, y nosotros con muy buena fe caemos mucho en esas cadenas eternas de mensajes falsos que, como pone Papa Francisco, al final reenviamos sin comprobar nunca la fuente ni que nos oriente, nos deja alguna pista o algún truco porque hay buena voluntad en el fondo siempre. Sí, es verdad. Fue una de las cosas que el Papa nos ha recordado este año en la jornada de las comunicaciones sociales, ¿no? Nos ha advertido pues de esas noticias falsas que circulan cada vez más, ¿no? Es verdad. Y cuando estuvimos en Roma, que tuvimos la suerte de estar en Roma, ¿no? Y Antonio Moreno salió, ¡santidad, santidad!, con ese desparpajo que tiene, ¿no? ¿Qué nos dice a los periodistas católicos, no? Y el Papa le dijo, no digáis mentiras. ¿No? Y es verdad, ¿no? Porque hoy en día, cuántas cosas compartimos. El otro día mi jefe me mandó una noticia que decía, un estudio determina que compartimos, que en un porcentaje altísimo compartimos las noticias sin leerlas completamente, ¿no? Y entonces habían puesto una noticia que empezaba con un titular y una entradilla, y luego el texto era texto falso, o sea, texto pero en latín de este que ponen para rellenar en las maquetaciones de las revistas. Y muchísima gente la había compartido solo por la entradilla. Entonces yo me mandó la noticia y la leí, pero leí solo la entradilla y el primer párrafo, lo reconozco, y digo, te corroboro que es cierto porque lo he compartido sin leérmelo completamente, ¿no? Estamos cada vez menos acostumbrados a leer textos largos, a contrastar las informaciones, vamos a lo rápido, a los titulares, ¿verdad? A lo fácil, ¿no? Y las noticias falsas, sobre todo por el mundo de WhatsApp, pues es un peligro muy grande. En Facebook y en Twitter también, ¿no? Pero yo creo que hay una intencionalidad buena, como tú dices, siempre. Antonio dice que es parte como de una alucinación colectiva, ¿no? Que son como noticias que nos gustaría creernos, ¿no? De alguna manera, porque tienen mucha cercanía a la realidad. Es decir, hace poco salió una que el Papa ha salido por la Plaza San Pedro de noche repartiendo comida a los pobres, ¿no? Y mandaban una foto y no sé qué. Resulta que la foto era de cuando era cardenal, que estaba por la Plaza de San Pedro, todo el hombre circulando todavía alegremente. Y entonces decía, claro, es muy fácil creerse eso, porque el Papa nos sorprende cada día, o sea que es algo totalmente creíble, ¿no? Pero cómo enseguida, pues, la aprovechamos como para mostrar ese mundo que queremos que sea así, ¿no? Como que lo que queremos es que esas noticias digan oficialmente cosas que nosotros creemos, ¿no? Es muy importante, yo siempre lo digo, ¿no? Yo de lo que me llega por WhatsApp no me creo el 99% de las noticias que me llegan por el WhatsApp. El 99%. Y mi suegra Angelito, que la quito mucho, pero es que ella usa mucho la evangelización por el WhatsApp, ya ha conseguido que me pregunte, ¿esto es verdad o es mentira? Antes de mandarlo. Y entonces yo me meto en Vatican News o en alguna página oficial de la Conferencia Episcopal o del Vaticano y lo compruebo, ¿no? Y digo, no, esto fue en 2015 en tal sitio y mira cómo lo desmintieron y no sé cuánto, y le mando el desmentido y tal. Y entonces, bueno, pues entonces no lo mando, ¿no? Pero claro, eso ha sido un trabajo de sembrar a largo plazo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Mira, antes de terminar, darle las gracias a Ana, que es una madre de familia que ha dedicado parte del tiempo para estar con su familia, a transmitirnos estos conocimientos y esta pastoral. Miren, comunicar, yo siempre digo que yo soy un obseso de la comunicación, ya lo sabe
el Salva, que siempre estoy dándole caña con eso. Y con más cosas. Miren, comunicar va mucho más allá de... Yo soy un enamorado de la comunicación porque siempre digo que comunicar va mucho más allá de leer o escribir noticias. Nosotros, si verdaderamente somos personas, que lo somos, ¿no? Todos los días el ejercicio más humano y divino a la vez que hacemos es comunicar. Comunicar, primeramente, es ponerte en el lugar del otro. Porque si tú quieres comunicar y no hablar, te preocupas en que el otro entienda lo que tú quieres transmitirle. Entonces, comunicar es ponerte en el lugar del otro e intentar saber de qué manera lo puede entender mejor. Muchos de vosotros pensaréis, seguramente no tendréis perfiles de Facebook, que muchos los tenéis porque nosotros estamos en Facebook y al estar en la parroquia estamos todos, porque es la comunidad. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram y todos los nombres que se os ocurran. Muchos tenéis WhatsApp, otros no. Muchos pensáis que podríais tener que vuestra vida va aparte de la de Internet y que el Internet no forma parte de vuestra vida. Y os engañáis. Porque cuando vais al médico, el médico muchas veces consulta Internet. Cuando vais al banco a hacer una gestión, la rapidez es gracias a Internet. Y si se cae el servicio, el servidor que llamamos, el trámite no se puede hacer. Cuando vais al supermercado, los productos llegan y tienen una fecha de caducidad y tienen un control en este momento gracias a Internet. O sea, cuando pensáis que Internet no forma parte de vuestra vida, Internet forma parte de vuestra vida. Y después también hay una parte positiva en Internet, en el WhatsApp, que muchas veces criticamos, ¿no? Nosotros decimos que nos mandan muchas, es verdad, muchas noticias falsas, pero miren, gracias al WhatsApp le podemos poner rostro a personas que no conocemos. Gracias al WhatsApp, uno que está aquí controla más o va viendo cómo va el embarazo de su hermana que está a muchos kilómetros. O el otro día me quedo más tranquilo porque la valla de mi casa se cayó después del temporal y han puesto otra y digo, bueno, pues es buena. O gracias al WhatsApp todos los días tenemos la oración de don Antonio, que nos comparte todo lo que él ve es bueno. Y todos los conciertos de la catedral. ¿Por qué todo esto? Porque nos puede parecer que nos viene grande y sin embargo nosotros estamos, aunque no queramos, ya en ello. Así que aunque no queramos, comuniquemos. Porque comunicar significa hacer a Cristo presente. Entonces nunca, 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 nada que nos permita hacer a Cristo presente en cualquier lugar del mundo estará de más. Así que muchas gracias y mañana, no olvidéis, a la misma hora, nos toca con el cardenal don Fernando Sebastián, que ya él pondrá voz. Muchas gracias. Espera que va a hablar el párroco, si no, no pasa. Simplemente darle las gracias a Ana por su... Bueno, yo creo que por la reflexión que nos ha hecho, a mí personalmente me ha encantado y ha hecho mucho bien. A mí se me quedan unas cuantas preguntas, pero no sé si invitarla en otro foro, en otro momento, para poder... Porque mira, hay un tema importante que es cómo educamos a los hijos y a los nietos en estos temas. Porque todos los que estáis aquí sois abuelos, padres, muchos de vosotros, menos don Antonio y yo y José que sepamos, ¿vale? Lo demás, y alguna religiosa que veo por aquí, alguna misionera de África. Esto es un tema muy importante, porque hay que educar también, ¿eh? Y bueno, y aquí en todo el apostolado que se hace en catequesis con los niños, etcétera, pues es importante. Y en segundo lugar, cómo podríamos potenciar en la parroquia todos estos medios que están a nuestro alcance, que ya estamos utilizando, para que ese decálogo precioso que nos has dejado pueda dar cada vez más fruto, sobre todo en la construcción del reino de Dios y en el anuncio del Evangelio, que para eso estamos aquí. Así que te reemplazaremos para otro momento. Yo le quiero dar las gracias a Ana por su disponibilidad, porque en el momento en que se le llamó, dijo que sí. Ella siempre, cualquier cosa que le mandamos de la parroquia o de la delegación o de la diócesis, la cuelga en la revista, la cuelga en la página web de la diócesis. Normalmente sale la revistilla de todos los domingos, esa que os cogéis los viernes por la tarde, porque si no se acaba, ¿eh? Margarita, dame una revista, Margarita, dame una revista, ¿eh? Eso pasa aquí, que nos cuesta un dinero, por cierto, pero eso ya lo hablaremos, Ana. ¿Eh? La revistilla, los programas de la COPE, todo eso son gracias a la labor de un equipo estupendo del que Ana pues, es una de las piezas claves y fundamentales.
por su categoría profesional, lo ha dicho antes José al principio, pero también por su categoría humana y espiritual, que la tiene. Y ya sabéis, tenéis que verla en Periferia, en la tele, la maquillan y todo, la ponen que no parece la misma, ¿verdad que sí? Que es, el programa es todos los sábados, domingos, porque es que te lo cambian todos, lo van a cambiar. Domingo a las 2 menos cuarto. Domingo a las 2 menos cuarto, yo me lo dejé los sábados a las 11. Lo que pasa es que yo lo veo por internet los trozos porque lo cuelgan, ¿vale? Desde que estábamos en Roma te seguíamos. Y domingo a las 2 menos cuarto, cuando os juntéis con la familia a comer, con los nietos, con los hijos, ponéis 13 Televisión, que ya sabéis que es la cadena de la iglesia, la que pagamos todos con la X, ¿eh? Y veis a Ana, subimos a audiencia, y que ella no coma de eso prácticamente, porque eso no le da de comer, pero hace una labor evangelizadora muy grande y muy bonita. Gracias, Ana, y bienvenida a tu casa.